Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Obsesión, esta película de terror que ha causado muchísimo furor en redes y también en las salas de cine porque la verdad es que lo ha petado y sé que he tardado mucho en hablar de ella, la vi hace 2 semanas en el preestreno que hizo Universal en diferentes salas de España, pero sentía que tenía que esperar a hablar de esta peli hasta después de su estreno porque quiero hacerlo con ciertos spoilers. Creo que no puedo hablar de esta peli y lo que me ha hecho sentir sin adentrarme en algunos aspectos y algunas cosas que se muestran en pantalla. Así que nada, este vídeo va a ser un poco diferente porque va a tener spoilers, cosa que yo nunca hago, pero va a seguir la misma estructura de siempre. Sinopsis, lo mejor, lo peor, un tema a tratar y luego mi puntuación. Y nada, aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido esta película, os estaré leyendo, así que nada, empezamos. Antes de empezar, tengo que decir que yo personalmente no sería una película que recomendase a todo el mundo. Os está recomendando creo que muy a la ligera y creo que trata temas muy duros para el espectador. De hecho, es una peli que desde luego consigue tenerte en tensión, pero no toda la gente está preparada para ello, así que creo que hay que avisar antes de recomendarla. Es dura, no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, ya sabéis cómo divido mis críticas. Primero sinopsis y datos de la peli, luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos me ha gustado, luego un tema a tratar, que en este caso va a ser la atención de los espectadores en el cine y al final mi puntuación final de la película. Así que nada, ¿de qué trata Obsesión? La película nos presenta a un joven cuya fijación, cuya obsesión en su amiga termina convirtiéndose en algo muy peligroso, muy oscuro y muy desagradable. Lo que algunos espectadores ven como una historia de amor, sí, yo también me he sorprendido con ello, es un relato oscuro sobre la obsesión, la posesión, el control y la violencia. Yo, desde luego, en ningún momento catalogaría esta película como amor. La película está escrita y dirigida por Curry Baker, un director que ya había jugueteado con el terror y en esta peli, desde luego, nos demuestra que a terror y tensión no creo que le gane mucha gente. No necesita monstruos tenebrosos ni esconder en la oscuridad al villano de la historia, sino que nos lo presenta desde el minuto cero. En el reparto nos encontramos a Michael Johnson, Inde Navarrete, Cooper Tomlinson y Megan Lawless. Un reparto joven, bastante desconocido, aunque quizá alguna de las caras de estos actores os suenen de alguna serie de televisión. Y nada, ya situadas las cartas sobre la mesa, voy a pasar a lo mejor de esta película. Y sin ninguna duda es esa tensión que genera en el espectador, ese malestar. Creo que es algo que la peli funciona como un reloj y que el director y guionista han sabido llevar a la perfección. Hay películas de terror, casi todas las películas de terror intentan crearte malestar con ciertos momentos de susto, etcétera, pero creo que esta peli lo hace muy bien poco a poco. Cómo está dirigida y la fotografía, cómo empieza con planos abiertos y luego todo se va haciendo muchísimo más cercano a esos primeros planos más angustiosos, creando tensión. Al final te crean esa atmósfera claustrofóbica y creo que lo hace de una manera maravillosísima. Así que desde luego, en cuanto a dirección y fotografía, no tengo nada malo que decir. Me ha parecido una absoluta gozada en todo su apartado técnico. La banda sonora también es una absoluta gozada y por supuesto las interpretaciones encabezadas por Inde. Creo que ella está absolutamente maravillosa y se come la pantalla en todo momento. Es totalmente increíble. Cada conversación, cada mirada, cada grito, cada silencio es una absoluta barbaridad y se te coge por completo el corazón. Al final, las interpretaciones de los personajes y sobre todo en el de ella se van oscureciendo al igual que se va oscureciendo la película y creo que eso es algo bastante difícil de lograr y creo que lo han hecho a la perfección. Desde luego es increíble lo que hace esta película. Interpretaciones llenas de matices, momentos muy interesantes, sustos bastante bien logrados y visualmente muy estimulante. Y de aquí paso al guión, ¿vale? Aquí es donde yo empiezo a tener más problemas. No porque la historia en general me haya parecido mal, porque creo que es bastante interesante lo que se nos plantea, sino en las presentaciones de personajes y en el desarrollo de ciertos aspectos de la película. Creo que los personajes son interesantes, aunque creo que podría
podría haber sido muchísimo más directo en algunas cosas de alguno de ellos, y más concretamente del personaje central. Entiendo que se nos presenta como una persona simpática, ese chico tan adorable, enamorado de su amiga, etcétera, pero creo que ahí hay un problema base en ese personaje, sobre todo después de ver la película. Y aunque el guión tiene momentos maravillosísimos y creo que es bastante sólido en lo que nos quieren contar, sí he encontrado algunos peros que os voy a mencionar a continuación, ya que voy a pasar a lo peor de la película. Y antes de adentrarme en eso, tengo que hablaros un poco de la experiencia que tuve al terminar la película, ¿vale? Yo normalmente cuando salgo de ver una peli empiezo a darle vueltas, ¿no? A personajes, situaciones, salud mental, etcétera. Empiezo a comerme la cabeza en cómo lo va a aceptar el público, en cómo lo va a recibir, etcétera. Y creo que mis temores se hicieron realidad. Nada más terminar la peli, estaba con mi novio hablando un poco de la película y los dos teníamos el mismo miedo en cómo la gente iba a coger la película, si iba a entender la película o si iba a montarse su propia película en la cabeza. Y por desgracia he visto ya en redes sociales tanto a espectadores como creadores de contenido como críticos de cine hablando de esta peli sin entender lo que ha ocurrido. Esta peli no es una historia de amor, esto no es amor tóxico, esto es obsesión pura y dura, esto es violencia. De hecho es una peli bastante difícil de ver, yo tuve que apartar la mirada en varias ocasiones porque vemos agresiones sexuales, físicas, verbales, además de sustos, etcétera, que vamos viendo durante la película, pero vamos viendo muchísimo maltrato físico y mental. Y eso es algo que a mí personalmente me chocó muchísimo. Y lo que más me sorprende es que haya gente que no ha entendido lo que ha visto. Y es que cuando salí, mi frase fue: espero que la gente no entienda lo contrario a lo que nos quieren contar. Y así ha sucedido. Ha habido gente que cree que Obsesión, el título de la película, habla del personaje femenino. Y no es el personaje femenino, es la obsesión del personaje principal, ese chico que desea que su amiga se enamore de él y cómo la obliga a desearla y cómo hace que su amiga deje de existir para ser una simple vasija y utilizarla. Y aquí, como os he dicho, creo que está el gran problema de esta película para mí, ¿vale? Todo esto estoy hablando bajo mi punto de vista, ¿vale? Aquí cada uno ve las pelis desde su punto de vista y cada uno pues busca diferentes cosas, así que no espero que vuestra opinión sea como la mía, pero en mi opinión aquí hay un grave problema de base en el personaje masculino, y es que se nos presenta como alguien amable, alguien simpático, alguien dulce, alguien frágil, que está enamorado de su amiga y pide un deseo y el deseo sale mal. Él, consciente de todo, le da todo puto igual. Y ahí es donde está el grave problema en cómo se sigue dibujando al personaje masculino durante toda la peli. Es verdad que, bueno, yo os he dicho que hay spoilers en este vídeo, así que si no habéis visto la peli y no queréis saber más, pues os recomendaría que le dieseis pause. Pero es verdad que el personaje masculino termina mal, ¿vale? Pero creo que debería terminar muchísimo peor y creo que debería ser muchísimo más directo en cuanto a lo hijo de que es este personaje, porque si no, no llego a entender cómo hay gente que ha salido del cine diciendo que la obsesionada es ella y que es una historia de amor tóxico, etcétera. No, es que no has entendido la peli, por lo tanto han desarrollado mal a ese personaje masculino, porque entonces estarías quemando cines, básicamente. Tengo que decir que me ha enfadado bastante leer estas críticas, estas opiniones de ciertas personas, porque eso, lo he dicho, yo no creo que la peli sea sutil en ningún momento, creo que es bastante directa, pero verdaderamente hay algo mal en el funcionamiento de la película si hay gente que saca ese mensaje y que cree que esto es una historia de amor. Yo desde luego no pondría la palabra amor en esta película en ningún punto, ¿vale? O sea, ni por su gato, ya que está dispuesto a darle una patada al gato, salir de casa de fiesta para decirle a su amiga que la quiere cuando acaba de morir su gato. O sea, te quiero decir, le da puñeteramente igual la muerte de ese animal, y por lo tanto sí me hubiese gustado que el director quizá tomase más cartas en el asunto para situar a los espectadores. Desde luego, como he dicho, no puedo quitarle a la peli lo bueno que tiene, y es esa tensión, ese malestar que se genera por tener a ese personaje femenino totalmente destrozado, derruido, pidiendo por favor que la maten porque no para de sufrir con las miradas, pero es que verdaderamente ha faltado algo en esta película, ya que en ciertos momentos creo que no sitúa bien el foco en quién es la víctima en esta historia. Así que creo que podría haber sido un poco más contundente en cuanto al personaje masculino. El personaje masculino es un abusador, un violador, un desgraciado, y creo que la intención de la peli está bastante clara, pero también creo que el director y guionista podría haber sido todavía más claro. Personalmente creo que los personajes femeninos tendrían que haber tenido más protagonismo en la
la resolución de la película. Y está muy bien que nos quiera mostrar la cobardía del personaje, sobre todo en esa recta final, pero quizá más desarrollo en esas dos amigas habría molado muchísimo. Y que fueran ellas las responsables de terminar con él. Creo que eso habría dado muchísima más fuerza al mensaje de la película y creo que habría evitado algunas interpretaciones que han hecho algunos espectadores. Y esta sensación de los espectadores lo quiero unir con el tema del vídeo, y es la atención que ponemos en las películas cuando las vemos. Y es que tengo la sensación de que cada vez prestamos menos atención a lo que estamos viendo y a las historias que se nos están contando. Yo no sé si en vuestra sala, pero en la sala en la que yo estaba había gente riendo, y entiendo la risa nerviosa, ¿vale? Esa risa incómoda de no saber qué está pasando, esa risa nerviosa. Pero había gente que estaba a carcajada limpia después de haber visto una violación en pantalla. Y creo que es la falta de atención y la falta de empatía de los espectadores. Quizá eso sea el motivo por el que ha habido gente que después de ver la película hablen de amor tóxico o que la obsesionada en esta película sea la mujer. Porque al final sí, cada uno podemos interpretar las cosas de una manera, pero una cosa es eso y otra es ignorar elementos de la película, ignorar momentos que se nos muestran. Y repito, la película no es sutil. El personaje femenino literalmente le pide que la mate, que haga el favor de terminar con su vida. Pero quizá en ese momento los espectadores no estaban atentos. O quizá la película no sea lo suficientemente clara. Y me da pena, me da muchísima pena. Esta peli es muy empática en muchísimas cosas y creo que cuenta muchas cosas que por desgracia ocurren en nuestro día a día. No hace falta un hechizo para ver relaciones obsesivas, destructivas y violentas. Así que nada, ese era un poco el tema que quería tratar en esta sección. Y nada, espero haber hablado de la película de la forma que yo quería hablar de la película. Estoy seguro de que me he dejado un montón de cosas en el aire porque tampoco me quería preparar mucho el guión de esta peli. Quería que fuese surgiendo un poco con mis recuerdos de la película cuando la vi, mis sensaciones, de los enfados que me he llevado después al leer y a ver diferentes vídeos. Y nada, de aquí ya podemos pasar a mi puntuación. Ay, se me ha olvidado decir, el maquillaje de esta peli es una absoluta barbaridad, ¿vale? Antes de que me lo digáis en comentarios, porque muchas veces se me olvidan comentar ciertos aspectos de las películas y bueno, no soy perfecto, ¿vale? Aunque tenga un guión delante, algunas veces se me olvidan algunas cosas, pero es verdad que el maquillaje de esta peli es una absoluta barbaridad. Y nada, eso, mi puntuación, que me ha parecido obsesión. Y al final le he dado 3,5 estrellas sobre 5. Eso es verdad que me ha gustado mucho en muchísimos aspectos, que me ha creado esa tensión en el cuerpo, esa angustia, y que la interpretación de ella es absolutamente maravillosa y que la dirección me ha parecido brutal. Pero creo que sí tiene varios problemas en cuanto a personajes y sobre todo en ese personaje masculino. Creo que podría haber sido más claro el guionista y creo que va perdiendo fuelle en cuanto a personajes según va avanzando en la peli. Así que nada, esa es mi puntuación. Aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido a vosotros. Si creéis que estoy totalmente equivocado, también me lo podéis decir aquí abajo, todo con respeto. Ya tengo amigos que le han dado 5 estrellas a esta peli y totalmente correcto, ¿vale? Te quiero decir, no tengo nada que decir, cada uno tiene una opinión de las cosas de una manera diferente. Y nada, eso podemos debatirlo aquí abajo en comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os recuerdo que os podéis suscribir aquí abajo y dar a la campanita, que me ayudaría un montonazo. Y como siempre le podéis dar like, hype, que me ayudaría un montón. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.